Yo tengo duda igual en la línea del tiempo, que ¿Quién tienes habla? 1, 1, 1. Regina. Ah, ¿está tu imagen, Regina, o no? No, ahorita. Siempre nos es útil cuando hablan poner su imagen, por favor. Sí. Eh, ¿Por qué pones los unos? O sea, entiendo que abajo pones la escala como 0, 1. Ah, pongo los unos porque para que se entienda que es un segundo el que va a pasar. Es que había puesto del 1, 2, 3, 4, pero pensé que quizás se iba a entender, no sé, de una manera diferente y que, o sea, la unidad es el segundo. O sea, han pasado de aquí a acá un segundo, de aquí a acá otro segundo, otro segundo, otro segundo. O sea, no han pasado eh, en esta distancia pequeñita más que uno, por eso puse unos. Pero lo que me sugiere Julio es que aquí continúe a lo mejor de dos en dos, o sea, por ejemplo, aquí poner que han pasado 2 segundos, Ahí 4, pasaron 6. tres, ahí pasaron tres. Ahí son tres, Adelina. Ay, perdón. Ahí son dos, eso es. Sí, o La sea, podría poner unos, así primero lo entendí, para que fueran unidades, o podría poner pues del 1 al 10 o al 15, creo que aquí son. Ya. yo diría una Porque, cosa, creo que podríamos ser incluso más liberales, Adelina, Ujú. si permitieras que el tiempo pudiera ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, con lo cual tus trayectorias podrían ser sinuosas, Ujú. Ah, bueno, sí. hacia arriba o hacia la derecha y a la izquierda. ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, irías contabilizando. Aquí llevo 1, 2, Claro. paseas de 0 a 1 y de 1 a 0 y llevarías 2 segundos. Sí, siempre sería lo que dura la trayectoria, no tanto desde dónde, digamos, en Ujú. el tiempo como lo conocemos, ¿no? Sino cuánto dura nada más. Eso creo que es el dilema que tenía Diego. Y es en donde yo te señalaba que era relativamente einsteiniana. ¿Sí? Porque sí, tu espacio sí es curvo, pero tu tiempo es rectilíneo. Ujú. Entonces, si queremos que tu espacio y tiempo sean ambos curvos, deberías de permitir que tu trayectoria de Z a X, que nos falta escribir la X por ahí al final, esa trayectoria pudiera oscilar. Sí, por ejemplo, que aquí, si quiero dibujar algo así, a lo mejor tendría En sentido opuesto, sí, que indicar que va hacia la izquierda. sí, pero no solamente eso, sino que además esa trayectoria que acabas de hacer regresa la curvamente, por ejemplo, hacia el origen. Eso, por ejemplo, ahí está. Ujú. Entonces ahí tenemos. Eh, esa misma trayectoria estaría acumulando ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y algo. Ujú, ujú. Es 11, 12, 13, casi 14 segundos. Y lo único que habría que hacer es recordar que van 14. Está muy bien porque la rejilla nos deja observar Ujú, en qué punto está. Sí, ujú. es muy fácil calcular que sobre la pared derecha la trayectoria duró 7 segundos, por ejemplo. Ujú. Y sobre la pared, o sea, al menos en su desarrollo inicial, dura 6 segundos, 7 segundos. En su desarrollo posterior, hasta regresar al punto central, dura 6 segundos, 3 de ida y 3 de vuelta. Y al final, dura casi un segundo. Ujú. Es muy bonito como método, me parece digamos, una buena solución. Me gusta mucho. Pues bueno, cuando quieras te lo presto. Lo puedes subarrendar, ¿no? No, es una muy bonita solución porque, eh, digamos, había citado la trayectoria que yo propongo dentro del cubo. No es tan clara como esta. En mi trayectoria tengo que ponerle unos puntitos a la trayectoria para distinguir cuándo es el segundo. Eh, tiene una ventaja esa trayectoria y es que puedo ir muy, muy, muy lento en esa trayectoria y
eh, y acumular pocos puntos o muchos puntos. En fin, Ujú. tendría que mostrarla, pero es más complicado en ese momento que estamos viendo aquí tu trayectoria. Eh, aquí realmente eh, te, te- te permite bastantes cosas. Sin embargo, la trayectoria está sujeta a la, es decir, todo lo que pase por el centro va a ser, eh, va a ser una trayectoria más grande espacialmente, pero con igual medida temporalmente. Adelina. Sí, 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 estoy analizando eso que dijiste. Sí, es decir, al pasar por el frente, lo único que nos estaría dando la impresión, a lo mejor, es de que es más fuerte. O sea, si está muy lejos, es menos fuerte. Ya no necesariamente está. Ujú. Para eso lo que hice fue el grosor. O sea, por ejemplo, si Sí, esto lo hago más grueso, sí, es que está muy está bien. muy cerca, Sí. ¿no? Bueno, exageré. Es la pera de la curva de Cuernavaca. Conocida exactamente así Sí, es. sí, exacto, sí. O si fuera muy, muy lejos, bueno, ahí también tiene que ver por dónde empieza. Aquí estoy diciendo exactamente que empecé a 7 metros. Sí, Aquí está empezando a 7 metros, entonces es lo que te decía, si yo empiezo a hacer este trazo delgadito y se va haciendo grueso, es que se está acercando a mí, o sea, viene. sí, Y si fuera al revés, pues lo contrario, ¿no? Pero si esto lo dibujo a 7 metros, pues sería a lo mejor más delgada. Eso es lo que estoy queriendo hacer con el grosor de las líneas, o sea, la distancia. de acuerdo. Eh, bueno, lo que estás dando ahí es una distancia homogénea, es decir, es un grosor homogéneo. Yo Ujú. diría que puedes cambiar ese grosor de manera, ojalá que se pueda gráficamente de manera más sutil. Sí, o sea, tú dices lo de que se vaya acercando o alejando. Sí, Ujú. Sí, tengo que encontrar aquí una forma de que la línea se vaya haciendo más gruesa o se vaya haciendo más delgada, ujú, porque por lo pronto es un solo trazo al que le afecta la propiedad del programa aquí que se haga gruesa, pero por exacto, completo. Ujú. exacto. ¿Alguna cosa? ¿Interrumpí algo de lo que querías decir, Regina? Ah, no, también lo de los números del 7 al 1, me acuerdo que habías dicho que eran metros, Ajá, Adelina, sí, pero creo que faltaría especificarlos para que ah, sí. se entienda que estamos en proporción de metros, porque de pronto, o sea, lo ves y ves números y sí te sugiere que es algo que, o sea, entre más está hacia allá, Sí. más aumenta y más para acá es más chiquito, pero no sabes en qué términos estamos hablando. Entonces, nada más que le especifiques eso. Ah, y también te iba a preguntar que dependiendo de la cualidad que le pongas a cualquiera de tus curvas, digamos, la cualidad va en la curva en sí, porque, o sea, nada más aquí gráficas de grave y a agudo. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que tenías un sonido de que absorbía la tierra y el agua, algo así. Entonces, como Sí, que, lo que le decía a Julio es que por ahora estoy resolviendo, digamos, grave y agudo en esta representación, pero igual necesito pues o más dimensiones, decía Julio, o que el trazo en sí mismo llevara esas especificaciones, por eso me sugería es que creo que ustedes no han visto esa cinta. no, sí sé cuál dices, una que igual estaba como enrolladita Ajá. y era como un listoncito. Sí, Y que en la misma cinta se especifique que si es rugoso, que si es aspirado o que si es, o sea, la textura. ujú, Y además también, ahora que lo dices, pienso que también puede ir acompañado de alguna especificación con texto, ¿no? Aquí se inhala aire o se exhala o cosas así, ujú, más ujú. específicas, sí.
Sí, era lo que no me había quedado muy claro, pero ahorita ya lo terminé de, pues, de entender cómo lo planteas. Ujú. Sí, gracias. Sí, era todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Oye, Sí. Adelina, de Diego. las 3 dimensiones físicas del espacio, estás nada más considerando la profundidad, ¿verdad? Sí, la profundidad. Ok, sí, porque igual es que el mismo espacio es muy sugerente para el espacio físico. O sea, nada más lo menciono porque si integras evidentemente el tiempo dentro de esto, eh, también puedes jugar con la lateralidad y evidentemente con la altura. Ujú. Entonces, eso puede ser también algo importante, creo. ¿La altura te refieres a que si está sucediendo más alto, igual a lo mejor lo escucho más lejos? Sí, exactamente. O sea, bueno, hay una correlación, creo, siempre entre altura y profundidad, ¿no? Porque, bueno, sí, altura y profundidad, algo que está más alto también se percibe como que está más lejano. Ujú. Entonces, sí siento que hay una correspondencia ahí que siempre hay que tener en cuenta, pero además, o sea, el espacio que estás representando como que sugiere eso. Y no sé, ahorita se me ocurrió. ¿Puedes poner tu imagen, Diego? Ah, perdón, Por sí. favor. Ahí estoy ya, ¿no? Ya. Sí. Este, también creo que podría librarte dentro de estas trayectorias que marques el inicio del evento, o sea, suponiendo que es algo que dura más. Por ejemplo, en la curva esta que hiciste hacia el final, que regresa, Ujú. suponiendo que dura, no sé, 3 minutos, toda la representación, Ujú. poner, por ejemplo, al inicio, además de evidentemente una flecha, ¿no? Para saber que se puede regresar, Ujú. poner en el inicio, no sé, que ese evento ocurre en el minuto Ah, dos claro, con 34, por claro, ejemplo. claro. Y entonces, dentro de ese 2,34 también te va a permitir que este eje de las X como que lo liberes, ¿no? O sea, porque creo que si incluyes la trayectoria dentro de eso, puede ser más claro, porque a mí me pasaba también un poco como a mi tocayo, ¿no? Que decía, que como por dónde, qué me agarro, ¿no? ¿De dónde me agarro? Ujú. Entonces, bueno, una flecha podría funcionar, ¿no? Ahí en el Illustrator es fácil poner flechas. De hecho, por cierto, ahí de arriba, donde dice uniforme, si le picas, tienes, Ah, sí, aquí tengo puntas, ¿no? Ahí ya puse una, a ver si se ahí ve. tienes puntas y aparte también tienes otra, te deja, en vez de uniforme, te deja hacerlo como más grueso y te da otras opciones que puede ayudarte a esto de la profundidad que decías. Ah, ok, ok. Sí, sí. Y pues nada más eso, era mi pregunta porque como que el espacio me sugería que era un espacio físico de representación, ¿no? Así que tiene altura y tiene profundidad y tiene todo esto. Ujú. Nada más me estaba volviendo loco. Sí, gracias, Diego. Es una buena observación de indicar en qué momento inicia, ¿no? Quizá podría ser también indicar en un espacio adicional externo, una línea general del tiempo, Adelina, Sí. donde, por ejemplo, comienzas en el día 4, terminas el día 19, Ujú. suponiendo que así, que Ujú. fuera a ser una Ujú. proyección tan a largo plazo. Entonces, el día 4 va de aquí a acá, en fin, lo vas separando entre días, horas, minutos, segundos, etcétera. Pero sí es bueno entonces ahí indicar en qué punto, en qué momento comienza tal o cual trayectoria. Ujú. Lo pones lo puedes identificar con un color, digamos, y le das a la trayectoria un color particular, digamos. También el inicio de la trayectoria donde debe ser. Yo tendría otra observación
aparte de la que está haciendo Diego, que es cuando hace referencia precisamente a la idea de que hacia arriba se ve más lejos, de que no es tan homogénea la distribución que tienes en la base a la distribución de divisiones que tienes en las dos paredes. Podría esas divisiones ser más cerradas, ¿no? Es decir, podrías igualmente proyectar una cierta perspectiva hacia lo alto. Por ejemplo, tienes solamente 6 cuadrados o 6 divisiones en la Sí, sí se puede. relativa horizontalidad, ¿no? En la horizontal de cada pared, ¿no? Mira, se pueden hacer más. Eso, bueno, ahí está. Bueno, enseguida ya encontraste la solución. Eh, Ahí la idea sería ver hasta qué punto puede ser útil, porque podrías proyectar, digamos, el intervalo de duplicación de frecuencia. Puedes poner que de una línea a la inmediata superior o a la inmediata inferior haya un intervalo de duplicación o de duplicación de la frecuencia. IDF, lo que normalmente en los conservatorios de música le llaman octava. ¿Sí? Entonces, puedes tener un registro de varios intervalos de duplicación de frecuencia y entender muy bien hacia qué punto se encuentra la trayectoria. Eso sería muy útil, ¿no? Efectivamente, cuanto más hacia el agudo se va, más corto el espacio puede ser, porque las frecuencias son más pequeñas. Es decir, se van acelerando. Entonces, esa aceleración podría estar representada muy bien por una proyección también en perspectiva. Ok. La otra, tus números están, falsean un poquito, los números de la base, donde van del 1, 2, 3, así, la profundidad, llegas hasta el 7, cuando en realidad son 8. Bueno, ya ahorita ya cambiaste. Sí, es que ya le Entonces. moví, pero sí, eso hay que ajustarlo. Déjame proyectar todos los participantes. Si me dejas proyectar la imagen esta que yo quería. Sí, ¿Ya? ahí Ahí está. voy. Ok, entonces compartir pantalla. Y ahora aquí le digo compartir, ¿verdad? ¿Ya se está viendo o no? Sí, ya lo ¿Sí? vemos. Sí. Ok, muy bien. Déjenme correrla un poquito para acá. Ahí está, ya. Aquí tiene una proyección en la que hay igualmente 3 dimensiones. La X es el color de las vocales U, O, A, E, I. La vertical, o sea, la Y, es la altura y comprende un poquito más del intervalo de duplicación, de un Mi a un Mi agudo. El vibrato es la Z. Claro que aquí es muy relativo en qué momento ocurrió el vibrato, porque no lo podemos medir. Necesitaríamos tener una cuadrícula similar a la que proyectó Adelina para que esto fuera realizable, pero no me interesaba tanto eso como proponer una trayectoria de esta naturaleza. Lo que decía Diego de poner una flecha al inicio o una flecha al final, aquí están, ¿no? Sí ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Sí. Sí lo ven, ok. Entonces, tengo aquí la trayectoria y avanza de aquí a acá, es una unidad. Supongamos que es un segundo. Avanzo, un segundo. Ahora tengo que ir más rápido para que me dé tiempo aquí. Segundo. Ahora tengo que ir más lento para este segundo. Ahora tengo que ir más rápido para llegar a este otro segundo. Rápido para llegar a este. Rápido para llegar a este y lento antes de llegar al final. ¿Por qué tengo que ir rápido? Porque de un punto al siguiente solamente hay un segundo. Entonces contamos 0, 1, 2, 3, 4. Oh, qué lío. 4, perdón. Aquí vamos. 4, 5, 6, 7. ¿Siguieron la idea? Sí. Bien. Oigo solamente a Adelina. ¿No hay más síes? Sí. Eso. Diego, eso. Angélica, eso. Muy bien. Ya se oyen los síes. Observen ahora la cinta, lo que hablábamos. No es una trayectoria que podría ser, déjenme ver si hay una aquí anterior, no.
tardan un poquito estas imágenes. Oh. Aquí tiene una trayectoria más sencilla, es una trayectoria lisa. Igualmente, tiene todo este enorme garabato que termina ahí. No. Ah, aquí tenemos otro tipo de trayectorias. Tenemos una trayectoria que va del inicio al final en diagonal, del inicio al final otra diagonal. Una vertical sería inicio y final al mismo tiempo. En un mismo instante, así. Ahora, esta va de inicio al final, hace una curva. Esta que hace una curva similar, solamente cuenta hasta aquí, porque de aquí en adelante la curva va en reversa y no puede contradecir al tiempo que es asignado a la X. La energía se atribuye a la Y. Energía puede ser velocidad de la frecuencia para el ritmo o para el sonido, o puede ser intensidad, puede ser color, etc. Bien. Aquí tenemos otra que está en 3 dimensiones y comprende 1, 2, 3 y pico intervalos de duplicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, sería para las cuerdas, molto sul tasto, es un sonido muy oscuro, sul tasto, poco sul tasto, ordinario, sonido normal de cualquier cuerda, normal, acostumbrado, ordinario, sul ponticello y morto sul ponticello. La medida en la que va avanzando esto se va haciendo cada vez de muy oscuro a muy brillante. Y al mismo tiempo, si va hacia el fondo, se hace más débil. Si va hacia el frente, se hace más fuerte. Finalmente, aquí está la que estábamos viendo. ¿Cuál es el interés que tiene esta? Que tenemos en el espacio geométrico, rectilíneo, tenemos 3 dimensiones. Pero en el espacio caprichoso de la trayectoria, tenemos a la trayectoria que incluye su propio tiempo, lo cual no es una dimensión porque el tiempo es aplicable a todas las demás dimensiones, pero sí tenemos un par de dimensiones interesantes. O sea, serían X, Y, Z, entonces sería V y W. V sería, por ejemplo, esta parte que estamos viendo de la trayectoria, y W sería esta otra. Aquí gira la trayectoria y ahora estamos viendo que la parte por dentro tiene menos granulación, la parte por fuera tiene más rayado. Podríamos decir que esto está haciendo un sonido de una consonante o un sonido, digamos, de presión del arco sobre la cuerda, de aquí. O sea, me refiero a que todo esto se refiere a un instrumento de cuerda. Aquí estamos haciendo gran presión, aquí al inicio. Aquí mucha mayor presión, una presión regular, la presión se debilita, etc. Y aquí sería la granulación, por ejemplo. O podríamos decir que este fuera una articulación de tremolando. O pizzicati, conjunto de pizzicati. Aquí puedo hacer, al mismo tiempo que estoy haciendo aquí presión, con los dedos de la mano izquierda, aparte de que está haciendo la altura, puedo articular algunos pizzicati que intercepten a la frecuencia principal. Estos pizzicatos serían al mismo tiempo glissandi, pium, 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 y al mismo tiempo, etc. Es una alternativa distinta. La desventaja de esta trayectoria, en comparación con la trayectoria que proyecta Adelina, es que aquí no puedo ver la tercera dimensión. Tendría que tener las cuadrículas necesarias para poder proyectar qué es lo que está ocurriendo y poder, digamos, figurarme cómo ocurre esa tercera dimensión, para poder saber si esto está al frente o si está al fondo. Esto podría estar completamente al fondo y no al frente. Dependería dónde me permiten ubicarlo las coordenadas. Digamos que es una mala proyección, pero el objetivo para mí era indicar que podemos tener hasta 5, cinco distintos componentes. De la altura en la vertical,
el color, el sentido, el color del tiempo, color del ritmo, y aquí estoy poetizando, color del tiempo como Messiaen, pero el color del tiempo sería el timbre del tiempo, o sea, el vibrato, el contenido armónico del ritmo. Y por otra parte tendría la granulación, sería un contenido armónico adicional al ritmo, y aquí otro contenido armónico adicional al ritmo, que sería la microarticulación que intercepta a la articulación principal. O sea, la articulación principal es interceptada por estos pequeños puntos. Sin detenerse, es interceptada. Tiene, etcétera, ¿no? Bueno, dejo de compartir. ¿Tienen preguntas? Hola. Sí, Julio, con respecto a la granulación al interior de la banda, Sí. tú la defines como un contenido armónico, pero también tiene una, o sea, la granulación es implícitamente temporal, rítmica. ¿Cómo resolverías no sé si tengas algún ejemplo ya de cómo resuelves? Porque es extremadamente eh, obviamente interesante y muy estimulante como manera de proyectar un trabajo de escritura o de composición o de creación, pero al final aquí hay un proyecto de escritura instrumental. ¿Tienes ya un ejemplo de partitura con notación de esta banda? Me llama la atención esta cuestión de la granulación porque incluye su propia temporalidad al interior de varias, vamos a decir, capas de temporalidad, de hecho, que están ahí interactuando, ¿no? ¿Tienes alguna partitura ya hecha a partir de esta banda? No, no tengo una partitura hecha a partir de esta banda, pero podría referir esta banda, por ejemplo, a cualquier pasaje de mi cuarteto de cuerdas Sishin y Yoni, en el que no tengo esta proyección en 5 dimensiones, pero en la que sí hay 5 dimensiones para cada uno de los sonidos. Y digo, lo que vemos aquí, por ejemplo, es que tenemos de la parte sonora tenemos en la Y la frecuencia y en la X el color de la frecuencia, ¿no? En la parte del ritmo tenemos la duración, que es todo esto, que corresponde a todo el evento. Dura cuántos, 1, 12, 7 u 8 segundos, 7 segundos creo. Tenemos los microcomponentes rítmicos que están en Z, pero aparte de eso tenemos otros microcomponentes rítmicos que serían la granulación. Podemos tener varias granulaciones al mismo tiempo. O sea, yo puedo hacer, un vibrato aquí. Y al mismo tiempo que ese vibrato, puedo hacer una granulación con mi garganta. Y al mismo tiempo puedo hacer otra granulación más. Perdón. ¿No? Puedo ejercitarlo un poquito más, mejorarlo, pero sí puedo tener esos 3 componentes de hecho, déjame ver, en Murmullos del Páramo hay varios momentos de esa naturaleza. ¿Y con los intérpretes trabajaste? ¿Cómo? ¿Con los intérpretes trabajaste con este tipo de representación? No. Este tipo de representación es para mí, o sea, para yo representar, digamos, en un solo gráfico todo lo que podría contener de información la música. Todo esto es un proyecto que hice para un nuevo modelo de la computadora OPIC de Xenakis.
La computadora de UPIC de Xenakis trabajaba con X como tiempo y Y como altura, o X como tiempo y Y como, ¿qué sería? Como intensidad. Podías hacer un envolvente. Y eso no me pareció suficientemente rico. Los sonidos eran muy pobres desde el punto de vista de su transformación interior. Para hacer cualquier transformación rica del sonido en la UPIC había que hacer una serie de modificaciones dentro del sistema, había que utilizar muchos artificios y no se llegaba mucho. Se me ocurrió entonces hacer digamos, un sistema en el que permitiera proyectar más elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo, voy a dejar de compartir para mostrar. Acá estoy, bien. Puedo, por ejemplo, representar la altura del sonido en la vertical. La intensidad la puedo representar así. Y la lateralidad puede ir de algo que está aquí, de este lado a este lado. Puedo hacer que esto de aquí sea oscuro y esto de aquí sea brillante. Si ahora combino esas tres, puedo hacer algo como... Y más fuerte. Acabo de dibujar, digamos, una especie de bastón en 3 dimensiones. Si rotara ese bastón, que venía formándose así, digamos, es una forma así, lo roto hacia mí, entonces podría dibujarlo nuevamente y hacer esto. No se alcanza a ver porque la pantalla no alcanzó, pero hice el trazo del bastón. Ahora, puedo agregarle a ese trazo, técnicamente era muy interesante cómo hacerlo. Podía tener, digamos, un lápiz en el cual apretara, digamos, aquí un botón y me diera el vibrato. Entonces puedo hacer lo mismo. Y podría apretar esta otra parte también, digamos, apretar la parte de arriba, la parte de abajo, o cualquier otro dispositivo para hacer la articulación rítmica. Entonces tenía una articulación rítmica junto con el vibrato, la altura, el color, etc. ¿Queda por ahí? Es decir, que tú habías tenido la intención de proponer una extensión del dispositivo con UPIC con estas nuevas funciones que acabas de describir. Eso es lo que nos acabas de... No, mucho más. Había muchas más funciones. Por ejemplo, poder dibujar en 3 dimensiones transformaciones con escalas. Por ejemplo, puedo proyectar, digamos, en la vertical la altura de un acorde o la altura de un sonido. Puedo proyectar en la profundidad la cantidad de sonidos que va a haber dentro de ese acorde. Cuanto más cerca llegarían a la saturación. Ahí, digamos, serían 12 sonidos si estoy trabajando sobre la escala cromática, o podrían ser 24 si trabajo en 24 en cuartos de tono, etc. Y podría trabajar en este otro sentido, en el sentido de la lateralidad, como el color del acorde. Quiere decir, aquí los intervalos más amplios, por ejemplo, vamos a suponer que fuera do, mi, sol sostenido, aquí do, mi bemol, sol, aquí do, re, fa, aquí do, re, mi bemol, y aquí do sostenido, re. Entonces, en una proyección de 3 dimensiones estaría dando una conversión armónica
de revolución. Eso aparece en You Know Huitlacoa para cualquier teclado. Bueno, para teclado. Es una de las variaciones es una de las versiones de la serie Los You Know. Esa era una posibilidad, incluso pasar del universo de las escalas al universo del continuo. Es decir, aquí estaría, en esta parte de aquí, estaría yo en escalas de muy baja resolución, a ir a una granulación cada vez mayor, y aquí estaría ya en un continuo, y aquí estaría ya en un continuo muy, muy granulado. Es un proyecto que inicié desde 1989 y hasta el 2001 continué, en que trabajé en el CEMAMU, en el centro que había creado Xenakis. Cuando él murió me nombraron director para crear este nuevo modelo que no pude crear porque no hubo el apoyo suficiente para ello. Se disolvió, o sea, no tenía yo programadores para hacerlo y preferí renunciar y se cerrara el centro a continuar ahí sin lograr nada. Ok. Me parece mucho más interesante todavía de escuchar bueno, y de verte actuando, ¿no? Cómo habría sido la interacción con una UPIC más desarrollada. Y cuando hablas de escala y de continuo, bueno, cuando tú haces, por ejemplo, con la gráfica que nos acabas de mostrar, hay un continuo dentro de una escala, es como yo lo veo, hay un punto de partida para cada eje, hay un parámetro correspondiente con una escala al interior, unos valores. Hasta cierto punto hay una cierta escala, ¿no? Sí, es necesaria esa escala de todas maneras, pero para mí eso ya es del orden en el caso de esta manera de pensar la música como continuo y dibujando y haciendo hay una especie de interacción con el sonido, ya sea el sonido que sale de uno mismo, de la voz, o del sonido que está uno escuchando, como la UPIC cuando está proyectando el sonido. Para mí entonces esas escalas son ya del orden de lo que sería el material para componer. Uno escoge qué parámetros y qué puntos de partida y de fin determinar para esas escalas que van a corresponder a cada eje. Y ahorita que hablaste de escalas musicales, de escalas de notas, de alturas, mencionaste la escala cromática y, no sé, ¿no pensaste, por ejemplo, en determinar el material a partir de un análisis computacional de tus propios actos corpóreos? Como por ejemplo, vamos a decir, haces una improvisación como ahorita que acabas de improvisar, ¿no? Que nos improvisaste algo y cantaste y dibujaste en el aire. Ahí hay mucha información ya de la cual se puede extraer una escala de alturas, una escala de intensidades, ¿no? Y a partir de ahí, en lugar de hacer referencia a quiero decir, esto sería todavía más radical, esto que se me está ocurriendo, más radical todavía en el sentido de alejarse de la tradición, tomar la experiencia misma de improvisación, de actuar el sonido y de actuar ¿no? Y a partir de un análisis computacional extraer la información que sería que formarían justamente estos materiales ya escalados, ¿no? Para hacer una escritura, ¿no? Para transferir la experiencia y extender la experiencia, ¿no? Hacia lo instrumental. Bueno, aquí está, por ejemplo, una representación de este conjunto de trayectorias. La parte inferior, ahora lo muestro, se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Todos lo ven? Sí. ¿Hola? Sí. Ok. Sí. En la parte inferior tengo aquí, digamos, la letra A es la articulación rítmica. La letra B
se refiere a la voz superior de un violín. La letra D a la voz inferior del violín. La letra E a la intensidad. La letra F al color de la cuerda del violín. Tengo ese conjunto de 6 componentes y la representación de estos 6 componentes se encuentra aquí con este conjunto de curvas. Como tú decías, Mauricio, aquí vienen una escala. Aquí la escala es 4 segundos, 3 o 2 segundos, 1, medio segundo, 4 segundos, un cuarto segundo, un octavo segundo y un 16avo segundo. ¿Qué quiere decir esto? Es el intervalo de duplicación de frecuencia, pero a nivel de la articulación rítmica, o sea, la duración. En esta otra parte de aquí, MA es el arco, el empleo del arco. Mucho arco, arco, casi arco, etcétera, y sin arco. No sé si es arco, perdón, aquí tengo que ver qué es exactamente a lo que refiere la letra B. Ah, sí, es el arco sobre las cuerdas, sí, la cantidad de arco que va a tener sobre las cuerdas. Bueno, la letra C se refiere, creo yo, al vibrato, desde 2 segundos hasta 1/8 de segundo. La letra D, evidentemente, son las alturas. Y bien divididas aquí en semitonos, no, en cuartos de tono. La letra E es la intensidad y viene desde 4 pianos hasta 4 fortes. Y la letra F es el color del arco, desde molto sul tasto a molto sul ponticello. Si observan, uno al tener este conjunto de 6 curvas es difícil entender qué es lo que va a afectar a qué, como si ustedes ven las curvas aquí y ven la partitura ahí abajo, difícilmente pueden entender de qué se trata, no es tan evidente. Podría explicarles, por ejemplo, que esta curva que viene aquí así y esta que baja acá son la altura, estas 2 alturas. Sería lo más obvio. Esta curva que viene acá sería la intensidad. Esta que desciende aquí y sube, aquí la tenemos, es el color del arco. Acá está, este es otro. O es el vibrato, no sé cuál de ellos sea, no lo estoy viendo aquí. Aquí tengo una articulación más que no había mostrado, se había desaparecido, que es aquí, letra C, desde senza vibrato a 1/3 de vibrato. La vamos a ver aquí. Debe ser esta que está acá, más bien. La había tomado como la intensidad. En fin, habría que detectar cuál de ellas es. Creo que senza vibrato es aquí, acá. Creo que sí, ahí está. Bueno. En fin, es mucho más complejo estar buscando la información en este conjunto de curvas que en la trayectoria compleja. Es mucho más fácil encontrarla ya en la partitura, en donde uno puede saber a qué se atribuyeron cada una de estas curvas. ¿Se entiende? Sí. Bueno. No, el vibrato es este que está aquí. Vibrato es esta línea que está acá y súbitamente articula ya. Aquí está la letra C, está pasmada y súbitamente se mueve hacia este punto. La letra C está aquí, en este punto. ¿Cuál sería el vibrato? Creo que es aquí, el vibrato. Es aquí, creo que es aquí. Está puesto en fracciones de segundo. Bien. ¿Alguna pregunta de alguno más de ustedes, jóvenes? Adelina, tú que estás trabajando en trayectorias. No, Julio, creo No. que todo bien.
Ok, muy bien. No hay más Yo, Julio, preguntas. Perdón, sí. sí, si aquí mencionas puntualmente que es más difícil saber a qué se refiere el diagrama que la partitura en sí, entonces, ¿esto qué sugiere o esto qué nos debe dar a entender? Eso me da a entender a mí lo que quiero. Es decir, yo defino mediante estos gráficos cómo, cómo va a ser el resultado rítmico sonoro. O sea, hago un trazo aquí en B y B para mí va a ser el arco. Indico qué tanto arco va a haber. Aquí mediano, casi sin arco al principio. O sea, va a sonar casi al leño del arco. Aquí va a sonar a la crin y aquí un poco menos de arco. Eso es Ah, una característica. Y tiene esto, digamos, dura 1, 2 y 3 segundos nada más. Aquí los tenemos, 1, 2 y 3 segundos. Cada uno de estos compasitos o unidades de tiempo son segundos. Dime. sí, no me refiero en sí a cómo decodificar las líneas, creo que eso lo entiendo bien. Me refiero más bien a que si aquí estamos llegando a la conclusión de que es más fácil leerlo en partitura, bueno, Bueno, en el... sí, evidentemente. Lo que estoy es mucho más. Sí, ¿cuál es la ventaja y la desventaja que tiene estos gráficos? Bueno, Ah, la exactamente. desventaja es que es imposible leerlo todo al mismo tiempo. En contraste con la partitura, sí puedo memorizar esto, sé a qué equivale, y puedo memorizar corporalmente, muscularmente, qué es lo que debo hacer en cada uno de esos momentos y tener los 6 componentes simultáneamente. Sin embargo, a diferencia de lo que está observando Mauricio, dice, te hemos visto improvisar. Sí, aquí ya no improviso, aquí me fijo exactamente cuáles son los rangos y la curva, digamos, de transformación que voy a adoptar. Esta curva se aplica a la altura, es la voz más alta, esta que está aquí. Y esta otra altura que viene acá se aplica a la voz más grave, esta que viene acá. Eh, Puedo aquí hacer trazos mucho más finos que incluso ir directamente a escribir la partitura. No me interesa escribir directamente la partitura. ¿Por qué? Porque la partitura en código va a contar más mi memoria del conocimiento del código que mi capacidad de generar un juego de dinámicas. Aquí observo las dinámicas. Por ejemplo, esta línea y esta otra podrían tender a ser paralelas. Aquí rompo el paralelismo y solamente hacia aquí al final casi son paralelas, pero van a converger casi muy cerca, ¿no? O sea, evité ese paralelismo. Esta otra con esta otra podrían ser paralelas. No, lo evito deteniéndome aquí en este punto y permaneciendo ahí. Esta otra no es realmente paralela con la otra, con la altura. Si trato de ver dónde hay paralelos, pues podría haber un cierto paralelismo entre esta y esta. Pero aquí están más separadas al inicio, convergen relativamente rápido, llego a un punto en el que casi van a converger y voy en sentido contrario. Aquí casi están en paralelo, pero están las dos casi detenidas. Entonces voy calculando las fuerzas que tiene cada una de las curvas, que no entren en un juego, digamos, en paralelo. Puedo diseñar mejor qué es lo que va a ocurrir y tengo la gran ventaja, la muy, muy grande ventaja de que esto es la resultante, en vez de haber sido directamente el producto de una notación musical. Lo que se hace tradicionalmente es escribir directo la partitura. Lo que hago yo aquí es hacer los gráficos que me conducen después a la partitura. Tengo 40 años de seguir este procedimiento, que es primero definir la transformación dinámica, es decir, es una analogía dinámica de la evolución múltiple, simultánea, de componentes, de ritmo, de sonido, de ruido. Por ruido entiendo también al tiempo, o sea, puedo hacer multirritmos, puedo hacer sonidos complejos,
que por el momento definimos como ruido. ¿Cuál es la ventaja? Efectivamente, tengo aquí una ventaja para mí, que sé que tengo este producto que es muy claro. La desventaja es para el intérprete, porque está sometido a esta superdictadura, ¿no? Tiene que llevar a cabo todo lo que está aquí. No es sencillo. Por ejemplo, esta es la articulación del arco. O sea, que estoy haciendo aquí. El arco va a ser. O aquí va a ser esta. Ah, ya me fui para arriba, me fui con esta, hice la altura en vez de irme aquí. No está muy bien hecho, pero ahí va. Tendría que pasar un buen momento estudiando el pasaje. ¿Cómo se hace? Yendo por cada uno de los componentes de forma independiente y después se van sumando hasta lograr. Hace mucho tiempo que no tengo esta práctica, digamos, dará una docena de años más o menos, no más, sí, más o menos 14 años desde que terminé mi ópera Murmullos del Páramo. No tengo tanto esta práctica, me he dedicado más a escribir otro tipo de representaciones. ¿Tiene preguntas? Ya son las 9:08. Dejo de compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta cosa para que la cierre o la deje? Perdón, soy yo otra vez, Julio. Sí, esta es para violín, ¿verdad? Esto aquí sí. ¿Y es de alguna obra? ¿Es cuarteto o es esta pieza para violín solo? ¿Cuál? ¿Esto? Sí. No, esto es inventado, es nada más para ilustrar. Ah, ok. Sí, esto es una ilustración del libro sobre el continuo. Se llama Realidad e Imaginación Continuas. Está en imprenta en la UNAM. Coordinación de Humanidades e Instituto de Investigaciones Estéticas. Ok. ¿Alguna pregunta de alguien más? ¿No? No. Ya. Bueno, quedemos entonces en que la siguiente sesión que tengamos, les voy a pedir que hagan la descripción de su fantasía, una descripción puede ser más larga, puede ser más amplia. Ok, ¿es este? ¿Estoy en el medio del océano? No, esa es la mía. No, ¿Quién es mío? ¿Quién es yo? Diego Sabaj. Ah, Diego, ok, muy bien. Bueno, en todo caso, en esta descripción que tienes, está muy bien, es muy detallada, etcétera. Explica cómo se hace cada frase. Yo lo que te diría es, retoma por ejemplo, dice, estoy en medio del océano. Esa es una pequeña frase. Casi en la oscuridad absoluta. Es otra frase. Salvo por la luna y la tenue luz de las estrellas. Tercera frase. Entonces, cada una de estas frases vas a decir cómo suena, cómo va a sonar, qué es lo que quieres que suene. Ok. Tiene que corresponder con lo que estás describiendo. Ok. ¿Sí? Sí, justo, bueno, le estaba haciendo, digamos, el borrador y a mí lo que se me había ocurrido era, pues primero separar los elementos, que junté 5 en total, que son, bueno, yo, el narrador, el que le está narrando, bueno, la luna y las estrellas, el aire, las olas y unas explosiones de colores que digo por ahí. Y bueno, hice la instrucción de durante todo, bueno, a mí me pareció que, bueno, puse un tiempo de 2 minutos con 10 segundos y cada uno de los elementos bueno, escribí cómo se va desarrollando.
¿El pero igual, total de la duración es de 2 minutos y 10 segundos? sí. Es el tiempo que te cuesta, que te lleva a leerlo, el texto. Bueno, era como un aproximado para ver más o menos las partes, para ir, bueno, un primer vistazo. Digo, no es el definitivo, pues, pero es lo que tenía pensado. Pero sí, creo que sería más explicativo como me lo estás diciendo, frase por frase. Bueno, y lo que quisiera es que le sirviera a todos los demás para, como referencia a lo que estamos viendo del el trabajo de fulano, sutano, eh, en fin, no lo digo como fulano y sutano, sino como de Eduardo, de Diego, Alan, Adelina, en fin, Regina, quien quiera. Nos debe de servir como una observación que podríamos aplicar a nuestro propio caso. En fin, así es en general en todas las clases de creación musical. Pero aquí es muchísimo más, mucho más dispersa, digamos, la materia, porque podemos pasar de descripciones poéticas que son de fantasías, ¿no? En donde la cantidad de alusiones y de diferenciaciones que podemos encontrar respecto a los sonidos es mucho mayor que dentro de un sistema específico. Que estamos un poco navegando en lo oscuro, ¿no? En una materia muy, muy difusa que tiene que ser definida por ustedes. Me imagino que esta parte les exige inventar. Lo que veo es que, por ejemplo, al menos de los 2 o 3 trabajos que he observado, tienden a crear unas tipologías de sonido. Tengo tal tipología de sonido y tengo 5 distintos tipos de sonido, ¿no? O tengo 6, o tengo 3, o 2. Y como si esta idea de los tipos de sonido, tipos de material que van a hacer, les condujera a casi a un armazón constituido de muy pocos elementos que están fijos, que no evolucionan, que no tienen una transformación o una evolución continua. Están demasiado fijos, o sea, evidentemente que es parte inicial del proceso donde el trabajo está en definir qué tipo de sonido voy a poner. Pero aparte de que ya defino el tipo de sonido que voy a poner, también tengo que ir evolucionando en ese tipo. Una de las formas de evolución, por ejemplo, eran las discusiones que había, ¿no? Lo que decía Eduardo, que había una discusión, unas argumentaciones ahí, la discusión ahuyenta o algo así, ¿no? Había por ahí una frase de esa naturaleza. Primero, entonces, definir cómo es el tipo de sonido. Segundo, definir cómo evoluciona. Eso es importante. Tercero, es cómo se relacionan entre sí. Cuarto, ¿durante cuánto tiempo son estas evoluciones? Las evoluciones individuales y las evoluciones colectivas. ¿Y de qué densidad colectivamente? ¿Es uno, son dos, son tres, son cuatro, son cinco, etcétera? Entonces, observen todos estos aspectos que son los que les van a conducir a definir una suerte de partitura, será un diagrama de la evolución. ¿Sí? Por el momento me interesa mucho la espontaneidad del tipo de sonidos que puedan producir, pero sobre todo que puedan escribir cómo se hacen. Ya después veremos cómo definirlos mediante trayectorias muy precisas, como hemos observado en la última parte de esta sesión. Esa definición nos puede decir algo más sobre cómo se mueve esa materia, qué características puede tener, cómo modificarla más, cómo hacerla más, tener la sensación de que es mucho más viva, de que es más fantasiosa, si se quiere. Si todos estos aspectos, por el momento vamos en una etapa muy simple, muy sencilla. Y evidentemente están todos ustedes, todos los que han respondido que participan, están en propedéutico, ¿no? Lo cual quiere decir ya bastante. Es una buena inmersión en el mundo creativo. Eso me parece muy interesante. Y no entran, digamos, por la puerta del solfeo tradicional, ni de la armonía tradicional,
ni de las aplicaciones instrumentales tradicional, ¿no? Probablemente algunos de ustedes quieran continuar, probablemente otros no. Eso ya lo iremos viendo, ya lo irán viendo ustedes hasta qué punto les sirve. Yo diría que es un primer semestre, es un semestre de prueba. Yo les diría que en paralelo mantengan contacto con la tradición que se enseña en la escuela para no perder el semestre íntegramente, si quieren estar conectados con esa parte de la tradición. Me parece muy importante que dejen abierta esa puerta, pero me parece también muy importante que dejen abiertas todas las ventanas y puertas posibles dentro de este laboratorio. El laboratorio no excluye el conocimiento ni de la armonía, ni del contrapunto, ni de la instrumentación, pero lo aborda de una manera distinta. Ya lo haremos a nuestro tiempo. Pero quisiera decirles que vamos a ir corriendo. Si permanecen algunos de ustedes, iremos evolucionando de una forma progresiva y adquiriendo nuevos conocimientos y nuevos métodos. Estoy seguro que les podrá servir. Ya, de hecho, me parece que les puede haber servido el estar este primer semestre. Con todos los riesgos que ha tenido este primer semestre de ser una clase nada ortodoxa, en un periodo nada ortodoxo también de la historia, ¿no? Entonces, los considero valientes y atrevidos para entrar en esta experiencia. Pero, en fin, vamos entendiéndonos. Se trata de proyectos muy, muy sencillos, pero que necesitan ser muy bien explicados. Todo esto les va a ayudar a un proceso fundamental, que es el de ir creando ustedes mismos sus propios materiales. Es decir, esta inmersión en el universo privado, en el universo de sus propios sueños, de sus ilusiones, de sus soluciones también a esas ilusiones. Si se adopta desde el inicio de una carrera como creador musical, entonces van a tener muchísima mayor autonomía para decidir qué es lo que quieren saber. A lo mejor algunos de ustedes dicen, quiero saber más de tecnología, o quiero saber más de acústica, de ciencia acústica, o quiero saber algo más de armonía, o quiero saber más de X, de la tradición o de análisis musical. Cada uno de ustedes irá definiéndose e irá definiendo qué es lo que necesita. E iremos viéndolo. Si se quedan aquí dentro, lo iremos viendo. Si se quedan fuera, pueden venir aquí como oyentes, pueden venir aquí de vez en cuando si quieren. Por mí no hay problema. Las puertas están abiertas, tanto para entrar como para salir. Nada más que aquel que entró y se registró, pues sí tiene ciertas condiciones de cumplimiento. Si no, pues no tendrá una calificación de pase, ¿no? Creo que eso es lo que les pediría yo, reflexionar sobre qué tanto les puede servir continuar o qué tanto les puede haber servido llegar hasta esta primera etapa. Ya lo verán ustedes mismos. Considérenlo, me parece será muy útil para todos y cada uno de ustedes el ver con cuidado hacia dónde van dentro de esta formación. Si esto les sirve, si les es suficiente, está bien. Si creen necesitar poner un pie también en la tradición, me parece bien. Eso depende de cada quien. O si esto no les sirve de nada y lo que sí les sirve es la tradición, eso también está bien. No tengo ninguna, digamos, predilección hacia lo que ustedes vayan a decidir o el camino que vayan a tomar. Es algo perfectamente privado y perfectamente entendible que lo adopten ustedes mismos. Solamente les pido que lo reflexionen. Les será muy útil. ¿De acuerdo? ¿Preguntas a este respecto? Bueno. Bueno, pues nos vemos, jóvenes. Gracias. Cuídense. Gracias. Buenas Buenas noches. Muchas gracias, Julio.